La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Qué bueno seguirnos reuniendo, hermanos, así sea a través de estas ondas, pero que podamos seguir en comunión, en armonía en el Señor, en su palabra. Y ya llegará el momento cuando el Señor permita que nos podamos reunir de nuevo. Bendito es su nombre. Señor, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre por una noche más, Señor, que en tu misericordia, Señor, permites que a través de estas ondas, Señor, podamos estar en comunión contigo a través de tu bendita palabra. Y por supuesto, en la unidad del Espíritu Santo, Señor. Gracias, porque es algo maravilloso, Señor, poder compartir tu palabra y que tu pueblo y yo podamos alimentarnos de ella. Espíritu Santo de Dios Maestro, enséñanos, Señor, capacítanos para entender tu palabra, Señor. Y cuanto más una palabra que ha sido tan controversial, Señor, y que sigue siendo tan controversial. Realmente lo que estamos haciendo es casi que contrariando a casi la totalidad de la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor amado, porque el único propósito que tenemos, Señor, es mirar si estas cosas son así. Eso era lo que hacían los de Berea, que fueron a mirar a ver si esas cosas eran así como decía Pablo. Y nosotros estamos mirando las cosas que han enseñado a través de muchos años los diferentes predicadores y estamos comprobando por tu palabra para ver si son así, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a que sea tu palabra enseñándonos, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos. Continuamos, hermanos, con la 10ª enseñanza del anticristo y el hombre de pecado, o de este ser que según la iglesia se va a levantar en los últimos tiempos, o postreros días o postreros tiempos. Y leemos segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Glorifica tu palabra, Dios mío. Señor, solo tú puedes hacer que ella corra, Señor, y sea glorificada en nuestra vida, Señor. Y nunca podrá ser si no nos das entendimiento, Espíritu Santo de Dios, si no nos capacitas para entenderla, Señor, para reconocer lo que es tuyo, lo que es santo, y también lo que es profano, Dios mío. Señor, guíanos conforme a tus propósitos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Muy importante, hermanos, está como lento ojalá que usted lo pueda, la computadora me viene dando ciertos problemas. Ojalá que usted lo pueda recibir bien, no con mucha lentitud. No es muy común que nos atrevamos a romper el esquema trazado por la mayoría. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y eso es lo que hacemos nosotros con los amenes. Todo el que predica sobre los tiempos postreros, sobre los últimos días, sobre el anticristo, sobre el cuerno pequeño, sobre la bestia, sobre el inicuo, sobre el hijo de perdición, amén. Y no entendemos nada, ni el que lo expone, ni nosotros. Pero nosotros estamos haciendo algo diferente. Nos estamos atreviendo a romper ese esquema del amén
trazado por la mayoría sobre sus interpretaciones. Muy importante, porque hoy es políticamente correcto aceptar todo lo que nos han enseñado, y cuando usted se atreve a contradecir algo, se mete en problemas, porque esa es la enseñanza común. Entonces usted es como una mosca en un tarro de leche bien blanco. Una mosca ahí mismo se nota. Sobre, hermanos, es políticamente correcto el aceptar con amenes la interpretación sobre un futuro templo. Un futuro templo en Israel, en el Medio Oriente. Aunque tales interpretaciones contradigan y se opongan a las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo, la verdad, la luz, la vida. Todo lo que él afirmó lo han tirado para un futuro, o sea que él queda como mentiroso. Hay un señor Russell en Inglaterra que él dice que ¿por qué no cree en Jesús? Y dice, ¿por qué? Porque todo lo que enseñan los maestros, él es de Inglaterra, un maestro muy reconocido en Inglaterra, todo lo que enseñan los maestros sobre lo que declaró el Señor Jesús, de que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cuál generación? La que mató a los profetas. ¿Cuál generación? La que mató a sus discípulos. ¿Cuál generación? La que rechazó la palabra. ¿Cuál generación? La que rechazó al profeta. Que había un código de muerte para aquellos que lo rechazaran. Aquella generación que rechazó a Silo, aquella generación que no se sometió a Silo, al rey, como lo había profetizado Jacob en Génesis 49:10. Y lo que profetizó Moisés, Deuteronomio 15 al 18 o al 20. En fin, y lo que profetizó Isaías, lo que él venía a cumplir, lo rechazaron todo. Lo que profetizó Daniel, que él venía a cumplir las 70 semanas, lo rechazaron todo. Entonces, sobre esa generación, sobre la generación que lo mató a él además. Entonces, todo lo que él declaró de juicio contra esa generación todavía no ha ocurrido. Se vino hasta hoy. Y los que cometieron eso no pagan nada, sino los que hoy no cometen nada de eso, los que no matan a los profetas, los que no matan a los discípulos, los que no matan a los apóstoles, los que no lo matan a él, son los que van a pagar con una gran tribulación. Hermano, ¿había usted escuchado algo tan sin razón? Tan raro. Hiede esa interpretación, pero esa es la que hay hoy en día. Entonces, esa gran tribulación que él le dijo que era para todos los que habían cometido eso, inclusive en la parábola de los labradores malvados, ellos le dicen a él, ¿qué crees tú que le va a ocurrir a los que destruyeron a los discípulos, a los apóstoles, y que mataron al hijo que envió para robarse la heredad? Dijeron, matemos al hijo y quedémonos con la heredad, o sea, que no reina él, sigamos reinando nosotros. Y ellos contestaron, él les dijo, ¿qué crees que les hará el Señor a esa gente? O sea, a Dios. Y ellos dijeron, a los malditos destruirá y les quitará el reino y se los dará a otro pueblo. A partir del año 70, no hay sino uno, el gentil. Por supuesto con los judíos, primero fueron los judíos. Y los que se hayan venido a Cristo. Entonces es muy importante que toda esa gran tribulación, toda esa desolación, todo que él profetizó para esa generación, la señaló, ellos aceptaron, los apóstoles confirman eso, la Biblia confirma eso, la historia confirma eso en el año 70, y no, esos no pagaron nada, sino que esa gran tribulación fue para el futuro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros, revisando a la luz de la verdad, a la luz de la palabra de Dios, lo que confesó Cristo. Por esto este señor Russell dice que no cree porque él ve a Jesucristo como un mentiroso, que él afirmó de que la cúpula, el sumo sacerdote y los sumos sacerdotes y toda esa cúpula del Sanedrín lo verían, porque él les dijo, cuando le dijeron, tú eres el Hijo de Dios, y él les dijo, yo soy. El sumo sacerdote rompió el sacerdocio, la túnica, e inmediatamente le dijo, yo les digo a ustedes, que ustedes me verán a mí viniendo en las nubes, en la gloria de mi Padre.
Por allá en Daniel 7, 13 y 14 habla de que Daniel vio a ese varón venir sobre las nubes del cielo. Tuvo una relación perfecta. Y ya él en las nubes con poder y gloria para ejecutar el juicio de Dios. Por eso cuando él vino a la tierra, él vino con 2 haces. Ya lo leímos. Isaías 61, 1 y 2. La parte del verso 2 que él les leyó a través de Lucas 4, 18 y 19, que no les terminó de leer porque él estaba leyendo no el libro de Lucas, el libro de Lucas todavía no se había escrito. Estaba leyendo Isaías, el mismo rollo que Isaías profetizó, que él venía a levantar un pueblo, a sanar a los quebrantados, a sacar de la cárcel a los cautivos, en fin, todo lo que él vino a hacer, pero termina diciendo, y anunciar el año agradable del Señor. Y inmediatamente la palabra que seguía, y día de venganza de nuestro Dios. Esos 2 haces, él vino con ellos. Entonces, muy importante que todo eso está concatenado para cuando él vino hace 2000 años y tenía que suceder, o si no, entonces él no glorificó al Padre porque no cumplió esa parte de venganza de Dios, que lo confirma el día de Pentecostés Pedro en Hechos 2 capítulo 2 verso 19 en adelante. Entonces, muy importante que nosotros entendamos que por eso es que este señor Russell dice que Jesucristo es un mentiroso, porque lo que él dijo de que le iba a suceder a esa cúpula, y por ahí le dijo a otros, algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean venir al Hijo de Dios, del hombre, venir en las nubes, sobre las nubes del cielo, en la gloria de su Padre. Eso tiene un contexto, la Biblia traduce todo eso, todo, para niños, hermano. Es que como nos han corrompido la palabra, entonces nos ha tocado decirle amén a todo. Por eso es que usted y yo, o los que se atreven a estudiar esto, estamos contradiciendo la gran mayoría. No es políticamente correcto hacer lo que yo estoy haciendo y usted escuchando. Entonces, aunque tales interpretaciones contradigan y se opongan a las afirmaciones de Jesucristo, a las afirmaciones de los profetas, a las afirmaciones de los apóstoles, todo lo contradicen. Muy importante, estamos viendo en el anticristo y en el hombre de pecado que Juan advirtió que el anticristo ya estaba hace 2000 años. Igual con lo que le dijo el Señor a esa generación. Yo les digo a ustedes, a esta generación no pasará hasta que todo se haya cumplido. Lo mismo, el mismo contexto, lo mismo que está diciendo Juan, de que el anticristo y que el espíritu del anticristo y que muchos anticristos estaban ahí, que yo los veía, fue lo que dijo Cristo. Todo esto vendrá sobre esta generación. Y todo se cumplió en el año 70. Pero los hombres se trajeron eso para la generación que cometió todas esas cosas tan terribles a los ojos de Dios. Que desacró el templo de Dios. Que hicieron lo que quisieron con los discípulos, con el Señor, con todo lo de Dios. Esos no pagaron nada, sino que eso se lo trajeron para que hoy en día es que una gran tribulación sobre el planeta Tierra. Nada que ver, es sobre la tierra de Israel. La Biblia lo dice claramente, los que estén en Judea huyan a los montes. Hermano, yo estoy aterrado de lo que han hecho con la palabra de Dios, con la palabra profética, con la escatología. Ricos y famosos. Entonces Juan advirtió que el anticristo ya estaba en el mundo en sus días, al igual que el espíritu del anticristo, al igual que los muchos anticristos. Y también usa el término anticristo en singular, como si fuera uno. Claro, es que todo comienza con uno. Todo. ¿Cómo comienza una falsa doctrina o una secta? Con una persona. Y ya la mente de esa persona o el espíritu de esa persona, el que se riega en las toneladas. Por ejemplo, los testigos de Jehová comenzaron con uno. Los mormones con uno, Smith. Con uno. Y entonces, por eso dice, llama en singular uno, porque con ese comenzó ese espíritu y se regó ese espíritu o esa manera de pensar. Es lo mismo. Espíritu no es una cosa que anda por ahí, hermanos. Eso es otra cosa que han corrompido. Entonces, también usa el término anticristo en singular como si fuera uno y en plural como si fueran muchos. Obvio, el espíritu del anticristo, que se propagó, todavía muchos anticristos. Muchos creen
en un anticristo individual para hoy, que aún no ha aparecido en el escenario mundial. Todavía está por aparecer. Claro que muchos han quedado como falsos profetas desde hace muchos años que venía Cristo, y acuérdese que lo que dice Tesalonicenses es que no vendrá Cristo, lo dice el verso 3, no vendrá hasta que no se presente la gran apostasía. Primero la apostasía, de ahí el hombre de pecado, o todo lo que tipifica eso, y de ahí entonces viene el Señor. Entonces los adventistas dicen que 1848, 84, algo así, en fin, muchas veces han fallado en todo eso, falsos profetas. Entonces, pero siguen en el aire casi toda la iglesia. Mire todas las prédicas que hay en YouTube, millones. Y eso los ven millones de personas, todos con un espíritu de error, por eso son. Entonces ese espíritu se riega, ese espíritu de error se riega. Entonces ahí es donde vienen muchos con tremendos errores. Gente que ama al Señor, cuénteme esa gente que amamos al Señor y con tremendos errores. ¿Tendremos situación con respecto a Dios? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, muchos creen en un anticristo individual y que aún no se ha manifestado y que todavía está en el futuro, porque todo le ha fallado, entonces lo estiran. Por ahí hay un pastor muy famoso que decía, y que están los videos, de que que iba a florecer la viña, o sea, Israel, en el año 14 de mayo de 2018. Y ya como no floreció, como todo eso es una mentira, ya le dio 10 años más. 10 que para el 28. Y de aquí a eso, si estamos nosotros, lo va a estirar más. Y va a tener millones de seguidores. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Y mientras no haya temor de Dios como para escudriñar y ser diferente y permitir que los de Berea, el Señor los exaltó, los alabó, porque se fueron inclusive a escudriñar a Pablo. Porque el que estaba predicando era Pablo. Entonces, muy importante, ¿cuánto más nosotros, que ningún Pablo hay hoy predicando? Sino una cantidad de ricos y famosos, y muchos engañados. Ahora, ¿qué define esta palabra anticristo? Porque es muy importante que entendamos cuál es el origen. Viene del griego y del latín, anti. Ya que es muy importante conocer su origen, anticristo, su definición. Porque con la definición entonces podemos comenzar este camino con la verdad, ubicados. Porque una verdad nos lleva a otra verdad. Pero si la palabra anticristo sigue significando lo que nos han dicho, que es el diablo, que es el cuerno pequeño, que es el hombre de pecado, que es Satanás, entonces vamos al origen, porque un error nos lleva siempre a otro error, un pecado a otro pecado, una mentira a otra mentira. Pero si estamos en la verdad, nos va a llevar a otra verdad. Muy importante. El prefijo anti es una preposición. Viene del griego, que significa opuesto, en contra de, en vez de, en lugar de. Acuérdese que dice que se sienta en el templo de Dios, en lugar de Dios, como Dios. Es muy importante que entendamos. Por ejemplo, un chaleco antibala quiere que no le entre la bala. Y así, muchas cosas. Muchas cosas. Entonces es muy importante entender esto. Anticristo no es tan solo uno que se opone a Cristo. Alguien o algo que se opone a los propósitos de Cristo. Eso lo tenemos en el Nuevo Testamento como nunca más. Nunca más. La apostasía que estamos buscando usted y yo, no la va a encontrar, hermano y hermana, en el futuro. No existe. Porque en el futuro no hay forma de matar apóstoles y profetas y al Hijo de Dios. Imposible. Si me matan a mí, uno más. Que me voy con el Señor. O al que sea. Pero eso tiene un contexto grande, grande, muy grande, tan grande como el tamaño de la redención. Esa apostasía. Muy importante. Entonces, no tiene que ver solamente con eso, sino con alguien o algo que suplanta a Cristo. O sea que cuando viene Cristo, viene como rey,
lo quitan a él, matémoslo, quedémoslo con la viña y sigamos reinando. Y el Señor permitió ese reino 40 años más, porque tenía que cumplir unas profecías. 40 años más. Entonces, alguien o algo lo suplantó. Anticristo es que también usurpa el poder. Usurpa. Se vuelve contrario. Al usurparle el poder puede actuar como él. Usted tiene sus riquezas. Al robarle las riquezas a usted, vive como si fuera usted, con sus riquezas, con su poder. Y usted despojado, como si fuera de él. Así, usurpa y lo usa como si fuera de él. No pretenda, hermano y hermana, ubicar eso hoy ni en un futuro. Eso no existe. No existe. No existe. Anticristo es uno que se opone a la palabra de Dios. Hoy en día que se oponga, usted va y le predica a alguien y que se oponga, que no quiera recibir, no es simplemente una persona que no recibió la palabra de Dios, no es ninguna apostasía. Está hablando de alguien que está dentro, que es de adentro, que es casado con Yahweh, que tiene un compromiso con Yahweh, que Yahweh prometió venir y enviar a su hijo para que hacer el pacto, que ese pacto en la 70ª semana de él, en la 70 semana de antes, se lo llevaron es que para un pacto del anticristo con un Israel que no tiene nada que ver con Dios. Ese pacto era Dios con su pueblo, que él lo concretó, Pablo lo asegura y lo vamos a ver. Entonces, porque o si no, entonces Pablo ¿dónde está? Pablo no era enemigo de Dios a muerte, no mataba a cristianos e hizo pacto, fue de los que concretó el pacto. Pedro también, y muchos. Y hay muchos hoy en día, llamados judíos, que vienen a los pies de Cristo, humillados a Cristo, aceptando. Y ya entran. Pero de resto no tienen nada que ver, son pecadores comunes y corrientes. Entonces, uno que se opone a la palabra de Dios, siendo de adentro. No uno de afuera no tiene problema. O sea, si usted le va a predicar a alguien que está condenado, que es un pecador, y él no recibe, no cambia, sigue igual. Sigue siendo buena gente, amable, le ayuda a los pobres, le ayuda a la gente, va ahí a la misa y se toma las cositas y sigue igual. Sigue fornicando, sigue igual, no cambia. ¿Por qué? Porque es que no era de adentro. Es de adentro aquel que rechaza lo que le entró, rechaza el pacto, rechaza la sangre, rechaza el sacrificio, rechaza las promesas de Dios. Todo eso, muy importante, hermanos. Esto es como para niños. Uno que se opone a que se establezca el reino de Dios. Ojo, porque que Roma se oponía a que se estableciera el reino de Dios, imposible. Los únicos que se podían o se pueden, hermano, negar o ponerle pecho para que no entre el reino de Dios, la gente de adentro, los de afuera no. Son los de adentro. Acuérdese lo que le dijeron a Pilato: si tú no lo matas, no eres amigo de César. Acuérdese, muy importante, muy importante. Así que, gloria al Señor. Es uno, ese es uno o un sistema que se opone al orden de Dios, se opone a la santidad de Dios, a los propósitos de Dios, a los planes de Dios. Ese es el anticristo, que trabaja en oposición a Cristo. Oposición total a Cristo. Así que a la luz de lo que significa la preposición anti, o en oposición, o en lugar de, yo pregunto, muy importante, ¿será que podríamos llamar bíblicamente anticristo a los que mataron a los profetas, que Jesús les envió como se enseña en los labradores malvados? ¿Será? Porque eran
de Él. Él vino a confirmar el pacto con ellos, como dice las 70 semanas de Daniel. ¿Será que se les podrá llamar? Porque los pastores no llaman eso anticristo, los pastores llevan esto para el futuro, ¿no? Ellos son unos santos, porque la gran tribulación con la que lo señaló el Rey de Gloria, el que no miente, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz, se las trajeron, pero para que la paguen otros. ¿No le parece? Usted va y se come un pollo y llega otro y se lo cobran a otro. Qué cosa más antinatural, boba, para los bobos que la creen. Por supuesto. ¿Cree usted que se le puede llamar anticristo a los que persiguieron y mataron a los discípulos del Señor? Que Pablo da testimonio tremendo. El Nuevo Testamento da testimonio de su obra. ¿Cree? Además que Pablo dijo que ya estaba ahí, en acción. Y que lo vieron. Y que sabían quién era. Solo que había quien lo detuviera. Muy importante, muy importante, muy importante. Se le puede llamar anticristos a los que les prohibieron a los apóstoles predicar y enseñar la verdad, la palabra de vida, que con ella solamente hay conversión, hay salvación, hay restauración, entra nuevamente la comunión con Dios, entramos al reino de Dios. Eso se le puede llamar anticristo. Que se opongan a los que predican en el nombre de Cristo. Ojo, de adentro, porque estamos, ojo, el contexto, apostasía. Porque Él dice claramente que no vendrá, el Señor no vendrá antes de que se manifieste esa gran apostasía. No vendrá. Primero la apostasía. Y de ahí entonces viene el anticristo. Y que esa apostasía, apartarse, estar casado con Yahweh, y en medio de estar casado con Yahweh, por ejemplo, Judas, un apóstata, era de adentro. Él, así, eso es lo que es apostasía. No una persona que usted le va a predicar y le rechaza, o le tira piedras, o le tira tomates, nada que ver. Es una pobre persona que oyó mañana. ¿Cuántas veces yo me opuse a que me predicaran? ¿Cuántas veces? Yo era enemigo, pero yo no estaba cometiendo ninguna apostasía ni ningún pecado. Yo era muerte, yo era condenación. Pero es de adentro, por amor de Dios, entendamos, apostasía es el centro. Es el centro. Y la más grande apostasía que haya existido o existirá jamás. Estamos aquí en el centro de eso, en todo el centro. En el fuego, ahí. Entonces se le puede llamar anticristo a los que les prohibieron a los apóstoles predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Muy importante. ¿Se acuerda cuando Pedro y Juan estaban predicando ahí en La Hermosa y le predicaron a alguno y fue sanado? Y los llevaron y los encarcelaron y los amenazaron, le dijeron que nunca más predicaran en ese nombre. ¡Ojo! Eso va a volver a ocurrir. Se tiene que levantar un apóstol, como los que se han levantado hoy en día, que no son apóstoles, son simplemente hermanos que se creen muy grandes y declaran eso, pero nada que ver. Apóstoles, fundamento, apóstoles y profetas, primer y segundo testamento, eso es todo. Entonces los que pusieron el fundamento. Se le puede llamar, hermano, ojo, que eso tiene un contexto y un centro, por eso no quiero correr. Para que usted entienda, y a veces repito, para que entienda, porque usted jamás en la vida ha escuchado esto, jamás, y usted lo sabe, ni yo tampoco. Entonces, ni usted puede decir nada, ni yo tampoco, y estamos en las mismas. Pero ahora que lo estamos viendo, muy importante, hermano, en las repeticiones que uno aprende. ¿Cómo es que se desarrollan los grandes futbolistas? Repitiendo, entrenando, repitiendo. Y hay gente que escucha y no, la próxima, está repitiendo mucho la próxima. Necesitamos paciencia y necesitamos para poder entender, hermanos. Entonces, muy importante, a los que predican y enseñan en nombre de Cristo, de adentro, apostasía, ojo, apostasía. Esto le mueve el piso a más de uno que ha creído toda esa mentira. Que le tiren a usted hoy en día una gran... Dicen que la iglesia no pasará por la gran tribulación y que de resto el mundo, los enemigos de Dios pasarán por la gran tribulación. Bueno, nada que ver. Nadie va a pasar por la gran tribulación. Nadie.
Eso era para un pueblo especial, en un momento profético especial, escatológico especial. Muy importante, eso lo dijo Cristo, lo aseguró Pedro y Pablo también. Y Juan. Entonces, ¿usted cree que se le puede llamar anticristo a los que mataron al mismo Cristo? De adentro, que fueron de adentro. Que Pedro les dijo que ustedes fueron dadores, entregadores y matadores del que venía a redimirlos. Pedro los acusa, Pablo también, todo el tiempo. Porque matémoslo y quedémonos con la heredad y con el reino. Y él lo permitió. Muy importante. He dado más de 100 señales ya. O sea, para entender esto. Así que parte de la especulación del fin de los tiempos es el surgimiento de un anticristo o gobernante mundial. Eso es lo que se creen y nos han hecho creer. Eso es lo que se enseña. Muchos creen que el anticristo dará el primer paso, hermano, en el orden mundial como un héroe. Por eso mire cualquier cosa, que el orden mundial, nuevo orden mundial, todo eso, nada de eso tiene que ver con Dios, hermano. Nada de eso es cosas del hombre, la concupiscencia, la maldad, la ambición. Tienen millones y millones y millones, Trump y todo el mundo, o sea, toda mano de multimillonarios, y quieren más, no duermen pensando en más. Los dueños de Apple no duermen, se enloquecen pensando en más. Cuando hay esas caídas en la bolsa, se suicidan sabiendo que tienen posibilidades. No, porque es que quieren todo, quieren más. Tiene una mujer, quieren dos. Tiene dos, quiere más. No se sacian. Entonces, eso hermano, estamos hablando del contexto bíblico, no le metamos cosas que le han metido estos hombres, y como tienen reconocimiento y poder económico, y poder en las emisoras, y poder en la televisión, hermano, entonces, nosotros que no tenemos nada, a duras penas esta camarita por la misericordia de Dios. Entonces, pero hay palabra de sobra, gloria a Dios, y palabra de Dios, y que no la pueden contradecir, que es la palabra de Dios. Simplemente estoy leyendo lo que, mano, no es palabra de Dios decir que le van a producir la gran tribulación a una gente que Dios le amenazó de que mató a los profetas, que mató a los apóstoles, que mató a los discípulos, que lo mató a él, que rechazó la palabra, que rechazó el reino, que rechazó las promesas de Dios, que rechazó la salvación. Mano, eso es para niños. Entonces, creen muchos que el anticristo dará el primer paso en el orden mundial como un héroe, primero como un héroe. Aparecerá haciendo la paz en el mundo, pues parece que todavía no ha aparecido. Pero eso es lo que dicen hasta hermanos de la misma iglesia. Que ahí está, que es aquel, que lo uno, que hermano, una cantidad de cosas que yo más bien me quedo callado. Cosas tan erróneas y tan antibíblicas, hermano, y lo que dicen otros, repitiendo lo que dicen otros. No ceñirnos a la Biblia. Entonces, que va a producir paz en la tierra y que va a traer el favor para Israel. Va a haber 7 años de tribulación, pero los 3 primeros años y medio no, van a ser una tribulación pacífica, donde les va a ayudar, les va a construir el tercer templo. Ojo con eso, eso ya lo vimos. ¿Cuál tercer templo? Por ahí tengo una explicación muy tremenda, pero no va a ser para hoy. Que sucedió en el primer testamento. Eso tumba todo. Ya que está caído de sobra, porque tiene que ser un templo de Dios, con ministros de Dios, con la palabra de Dios, con todo de Dios. Además, con el arca de Dios, que Dios la prohibió definitivamente y para siempre, en Jeremías 3:16, por favor, léalo. Jeremías 3:16. Entonces, cuando vino el Señor no había arca, porque Él venía como el arca de Dios. Acuérdese del Salmo 24. Levantaos, oh puertas eternas, levantaos, oh vuestras cabezas, y levantaos, oh puertas eternas, porque vendrá el Rey de Gloria. Eso estaba profetizando de la entrada del arca a Jerusalén, y cuando Él vino, Él era el arca de Dios, Él era el propiciatorio de Dios. Ojo, que lo más importante de toda esa arca era el propiciatorio. Era donde se tenía que regar las 7 gotas de sangre
cada año. Esparcir la sangre 7 veces, 7, el número perfecto. Entonces él venía como el arca de Dios. ¿Qué había en el arca de Dios? Lo más valioso del arca en el mundo. Yo ya se los he explicado y lo vuelvo a explicar. Que de todos los planetas del universo Dios escogió uno, la tierra. De todos los países del mundo, uno, Israel. De todas las ciudades de Israel, una, Jerusalén. De todo el espacio de Jerusalén y montañas, el monte Moriah. De todo el monte Moriah, el lado del templo, y del templo lo más sagrado era el lugar, era el santuario, y del santuario lo más sagrado era el lugar santísimo, y del lugar santísimo lo más sagrado en el universo era el arca, y lo más sagrado del universo en el arca era el libro del pacto que estaba allá adentro. Y cuando él vino como la palabra de Dios, no se le olvida, hermano, la palabra de Dios. O sea, no solo vino como el arca de Dios, el propiciatorio de Dios, sino el arca de Dios. Entonces él vino a favorecer ese templo, a favorecer ese pueblo, pero a lo suyo vino y los suyos no. Entonces, muy importante, entonces, ¿qué va a ser este anticristo, o este hombre de pecado, o este inicuo, o este, en fin, hermanos, hijo de perdición, que le ponen diferentes nombres para tratar de sostener una falsa teoría antibíblica? Que va a ser entonces en los 7 años, 3 primeros años y medio de paz y tranquilidad, y ya en la mitad, ahí sí va a arrancar en furia, acabar con Israel. Entonces ahí es donde viene Jesucristo y los salva. Muéstrame dónde dice eso en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. Es que cogieron la 70ª semana de Daniel y lo que era de Cristo se lo asignaron a un supuesto anticristo que no existe en Apocalipsis. Hermano, esto es error tras error, ceguera tras ceguera, y eso es lo que le están enseñando, inyectando a todos los creyentes en el planeta Tierra, porque casi todas las iglesias enseñan eso. Yo enseñé eso, yo también lo enseñé, yo soy parte de eso, pero ahora estamos en la luz, hermano, estamos pasando toda esa enseñanza que yo mismo enseñé, estamos pasando por el filtro de la bendita palabra del Señor. Entonces, aquí no nos salvamos ninguno, hermano, yo no soy mejor que nadie, tan erróneo como los otros, pero ya llegó el momento de que nos expulguemos. Entonces, esa 70, que también vamos a ver el estudio de las 70 semanas, que es muy profundo, maravilloso, así como esto, de pronto más profundo. Entonces, y que ahí entonces va a traer paz, y de ahí un momento a otro, entonces, ahí donde hay 5 o 6 posiciones, que pretribulación, o sea, que antes de que empiecen los 7 años, viene Jesucristo y se lleva a la iglesia. O sea, que para que Jesucristo se lleve a la iglesia significa que el anticristo ya debe estar ahí presente, porque Pablo dijo que no vendrá hasta que no se presente la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra Dios y se sienta en el templo de Dios como Dios. Ojo. Entonces, los que creen la pretribulación, de que se van antes de los 7 años, entonces viene Cristo, pero ya tiene que estar el anticristo ahí supuestamente. Ojo, que todo eso es, Pablo dijo, y Pedro y Juan, que estaban en el primer siglo. Ojo, y nos lleva 2000 años vivo, nada que ver, eso es un cuento. Entonces, que va a hacer un pacto, y a los 3 años y medio, entonces va a ir y se va a sentar, allá le tiene una silla, él va a hacer que construya una silla especial donde él se va a sentar, hermano. Entonces, es una cosa para niños, hermano. A veces uso palabras duras, usted me perdona, usted me excusa, porque me da como indignación, hermanos. Indignación, es que me da indignación. Tan poderosos, tan llenos de dinero, de poder, para ellos y sus hijos y su familia, y la cantidad del pueblo hasta con hambre. Usted conoce muchos de los ministerios. Entonces, pura mentira, hermanos. Y que a los 3 años y medio se mostrará como el anticristo. Ahí sí va a pelar los colmillos. Y ahí sí se va a mostrar como, uy, lo pintan, hay unos pastores que lo pintan como un monstruo grande, o sea, como un Satanás. Satanás es un derrotado, hermano. Satanás hoy únicamente opera a través de los hijos de desobediencia. El príncipe que hoy opera, el príncipe de la potestad del aire, que hoy opera en los hijos de desobediencia, en todos nosotros, los que queremos desobedecer. Efesios 2:2, ya no tiene forma de operar ninguna otra. Entonces, que a los 3 años y medio se mostrará como el anticristo, o el hombre de pecado, que producirá la gran tribulación. Hermanos, la gran tribulación la produce Dios. Cristo fue el que amenazó con una gran tribulación.
Pero gran tribulación no es otra cosa que la venganza del Altísimo. Esa carta que él le entregó a través de Isaías, que tenía que venir, Cristo tenía que venir a cumplirla. Pero él no la peló apenas, o no la mostró, apenas abrió el ministerio. Había acabado de venir, de ser tentado, ya le entregaron el rollo, ahí se inició su ministerio, apenas le entregaron el rollo. Ahí. Y ya, el rollo de Isaías, y no leyó esa partecita que la tenía que leer, pero Pedro la leyó, y el Señor después, faltando 3 días para que lo crucificaran, en Mateo 24, faltando 3 días para que lo crucificaran, ahí sí les sacó la otra espada, la espada, acuérdense, porque es que dice la Biblia que dice la palabra que de su boca sale una espada de 2 filos. 2 filos. Uno tipifica salvación y el otro tipifica condenación. Muy importante. Uno tipifica salvación y otro condenación. Así que, muy importante. Eso es lo que manifiesta el Señor en su palabra. Es como cuando el Señor vino y dice Juan: yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene otro, él los bautizará con los 2 haces. ¿Sí ve? Nuevamente la Biblia, hermano. Aquí todo es por la Biblia, pero todos los que enseñan eso no tienen Biblia para mostrar nada. Solamente que el cuerno pequeño van y le trazan cosas y le muestran una cantidad de cosas que ni ellos entienden. Aquí todo es por la Biblia. Entonces, os bautizará en 2 formas, en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo tiene que ver con lo que cuando él abrió el rollo de Isaías y comenzó a proclamar las maravillas de Dios sobre esa gente y el día del favor de Dios. Pero en fuego es lo que dijo Pedro, que se cumpliría, que se estaba cumpliendo en los postreros días la palabra de Joel, de que en los postreros días, hermanos, entonces, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Que estaba cumpliendo: sangre, fuego y vapor de humo. La luna se convertirá en sangre y el sol no dará más su resplandor, que fue lo que declaró el Señor en Mateo 24, 29. Ojo, 3 días antes de que lo crucifican, ahí sí sacó la espada, ahí sí sacó el bautismo con el fuego, ahí sí sacó la espada que condena y que venga, y la otra que salva. Entonces, muy importantes, hermano, muy importante. A los 3 años y medio se mostrará como el anticristo o el hombre de pecado y producirá la gran tribulación. Qué tremendo, hermanos. Pues se cree que el inicuo aparecerá antes del regreso de Cristo. Tiene que aparecer antes del regreso de Cristo, porque primero la apostasía, segundo el hombre de pecado o el hijo de perdición o el anticristo, que Pablo y Juan dicen que estaba presente en el primer siglo, que estaba profetizado en el primer testamento. Entonces, antes del regreso de Cristo, en la 70ª semana de Daniel. 70ª semana de Daniel, el Señor cumplió todo eso. Claro que eso lo vamos a mirar. Ahí entonces producirá la gran tribulación. Dicen los maestros pro templo, que es casi toda la iglesia, que usted lo sabe, que hablará palabras tremendas contra el Altísimo. Lo dice Daniel capítulo 7, verso 25. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Acuérdense la semana pasada, hace 2 días, vimos de que Pedro daba testimonio de que el sumo sacerdote y los ancianos, la cúpula, el Sanedrín, le daban cartas con autoridad de quién vivía o quién moría. Se sentarían en el templo. ¿A quiénes representaban ellos en la tierra? A Israel, a Dios. El Sanedrín representaba a Dios, representaba la palabra de Dios. Por eso lo dice Malaquías capítulo 2, verso 7. Hermanos, que guardemos la sabiduría de Dios, porque de la boca de los sacerdotes el pueblo de Dios buscará la ley del Señor, porque ministros son del Señor. Entonces ellos eran ministros de Dios, sino que se corrompieron, y en vez de extender el favor para que los apóstoles compartieran la verdad de Dios, para que el pueblo se convirtiera al Señor, ellos más hicieron lo contrario, y se lo voy a mostrar, la Biblia lo dice, lo contrario. Llegó un momento en que dijo el Sanedrín: todos están creyendo en Él,
porque los milagros que Él hace son de Dios. Lo reconocieron, ojo, cuando el Señor se encontró en la noche con Nicodemo. Él le dijo: sabemos que tú vienes de Dios, porque los milagros que tú haces nadie los puede hacer si no viene Dios. Sabemos, o sea, todo el Sanedrín, los 71, el sumo sacerdote, los 70 ancianos. Entonces, muy importante, ellos sabían. Entonces, cuando el Señor resucitó a Lázaro, ellos dicen: no, este hombre está haciendo demasiadas señales, ¿qué haremos? Si lo dejamos así, todo el pueblo, todo Israel creerá en Él, porque esa era la meta. Él venía a que creyeran en Él porque tenía pruebas suficientes, indubitables, milagros, maravillas para el pueblo de Israel. Esos los milagros eran para ellos. Ellos iban a creer porque Él traía todo ese poder. Y ellos dijeron: si lo dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Templo. Ezequiel 24:21. Que Dios les dijo: el templo, ustedes no me aman a mí, ustedes nunca me han amado, nunca me han obedecido. El templo es la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, el templo. Ezequiel 24:21, hermanos. Entonces, muy importante, esto, todo, hermano. Pablo da testimonio de que le daban cartas para que fuera y matara al que quisiera. Ojo, donde tenían que dar cartas era para que le abrieran las puertas, porque eran miembros del sacerdocio de Dios, eran miembros del matrimonio que Dios había hecho con ellos, el compromiso, y que el Señor simplemente venía a ratificar ese compromiso. Dieron cartas, hermano, por amor de Dios, suficiente. Y yo le digo, como va de lento esto, hermano, son demasiadas, exageradas las enseñanzas que faltan, exageradas. El número que yo le di se queda muy corto. Entonces, dicen los maestros, por ejemplo, que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Eso es lo que dice Pablo. Eso, yo fui y yo di mi consentimiento, y cuando los mataban yo daba mi consentimiento, y yo los arrastraba, iba de país en país. Ojo, que eso no se va a cumplir hoy. Imposible, hermanos, imposible. Así la China decida matar a todos los cristianos que hay en la China, los 4, 20 o 50 millones de cristianos que hay. No pasa nada, se mueren y son hijos de Dios, eso es todo. No, estamos hablando de la oposición al establecimiento del reino de Dios, de Silo como rey, del profeta como la voz de Dios, la palabra de Dios, y de Israel, el nuevo Israel, Cristo, como el guía de su pueblo. Ojo, etcétera, etcétera. Y todos los ministerios y todo lo que Él traía. Muy importante, hermanos. Yo no sé qué van a hacer estos que me mantienen enseñando por ahí cosas del Apocalipsis y de tantas cosas, hermano, con esto. ¿Por qué no miran todo eso por qué no miran ese cuerno pequeño y todas las cosas a la luz de Silo, a la luz del profeta del nuevo Israel, del siervo, y a la luz de todo lo que está enseñando aquí por la palabra? Se cae todo, hermano, se quedan enmudecidos. Muchos enseñan que el hombre de pecado es el cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis 13, que representan el mismo poder. Ok, puede ser el mismo poder. Entonces, el hombre de pecado es el mismo hijo de perdición. Y en este sentido, hay una tremenda relación a otro elemento que el Señor llamó hijo de perdición. O sea, ese anticristo, ese inicuo, ese hombre de pecado, que dice Pablo, lo llama hijo de perdición en 2 de Tesalonicenses. Hay otro que el Señor antes había llamado hijo de perdición, Judas. Y mire qué relación tan tremenda. Judas era del equipo del Señor. Judas era de los 12. Judas había hecho milagros y maravillas. Judas había estado con el Señor. Había sido enseñado por el Señor. Igual ese pueblo, esa cúpula. Mire qué semejanzas tan tremendas. Un hijo de perdición, que ya lo había declarado Jesucristo, y otros que se levantó, y que Pablo lo llama hijo de perdición al hombre de pecado, que es lo mismo anticristo. ¿En qué sentido son semejantes?
Judas, dice la Biblia, que era codicioso, ambicioso, robaba de la bolsa. Cuando el Señor fue allá a compartir a un rico y viene, a un fariseo, y viene una mujer, esta mujer llorando, la samaritana, y viene a regalarle un perfume, Judas ahí mismo se plantó: Señor, ¿cómo tú permites eso? ¿Será que tú eres el Señor o qué eres? ¿Cuánto dinero vale eso? Mira, si eso no lo estuvieran desperdiciando, echándotelo a ti en los pies, botándolo. ¿Cuánto no vale para ayudarle a los pobres? Nada. Dice la Biblia que no era que le quería ayudar a los pobres, que era un ladrón, un malvado. Así era la cúpula. Cuando venían los judíos de todos los países a ofrecer su sacrificio, les vendían los animales cojos, ciegos, tuertos, con problemas para sacrificar al Señor. Además venían y traían su platica, su dinero, para que se lo cambiaran por la moneda local que era permitida en el templo. Les daban en la cabeza. El Señor los acusa de todo eso. Dios Cristo. Muy tremendo, hermanos. Muy parecidos estos dos, hijo de perdición e hijo de perdición. Ojo, un hombre relacionado con otro hombre, no con un diablo. Aunque él llama al uno y al otro hijos del diablo. Uy, qué tremendo, qué coincidencias, hermano. Él le dice a Judas que él era hijo del diablo. Y también le dice a la cúpula que eran hijos de su padre el diablo. Uy, hermano, qué coincidencias. Qué cosas, como para niños. Judas quería un reino terrenal. Eso es lo que quería Judas. Eso dicen muchos comentaristas. Un reino terrenal aquí, y el ser uno de esos poderosos al lado del Señor. Pero no aguantó, la ambición no aguantó. Pero la Biblia lo deja ahí como un ambicioso, como uno que quería reinar. Así estaba la cúpula. ¿O no reinaron? No mataron al rey. Matemos a este príncipe, al rey, quedémonos con su heredad, quedémonos con el reino que había profetizado el padre Jacob, que cuando él viniera se tenían que entregar el cetro que ellos tenían, que Dios lo había probado, se lo tenían que entregar a él y someterse a él en humillación. Ojo. Ay, hermano, el que se atreva a negar estas cosas, que Dios tenga misericordia, que ese está ciego del todo, ciego contra Dios. Que profesa lealtad. ¿Qué hacía Judas? Profesaba lealtad al Señor. Cuando él dijo: aquí hay uno que es ladrón, aquí hay uno que me va a entregar, ¿seré yo, Señor? Profesaba lealtad. Así eran ellos todos. Cuando el Señor dijo que se paraban en las esquinas, que cuando pasaba estaban bien tranquilos, cuando pasaba la gente ahí me ponían carita como el Señor les dijo: no, lávense, tranquilos y muéstrense. Dice que se paraban en las esquinas a hacer largas oraciones. O sea, por eso el Señor dice que en la oración, en el Padre Nuestro, no os peguéis de vanas repeticiones. Repita lo mismo. No, hermanos, Dios es muy entendido. Entonces, profesaba lealtad a Dios Judas, muy leal. Era de los 12, hacía milagros, predicaba, estaba a la mano del Señor. Pero, ¿y qué era la cúpula? Profesaba lealtad a la Torá, lealtad a la ley de Dios, lealtad a Yahweh, lealtad al templo, lealtad a la santidad de Dios, lealtad al ordenamiento del templo, y todo lo violaron, todo. ¿Por qué? Porque se sentaron, hermanos, sobre el templo. Ojo, como Dios, en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés. Ojo, es que, hermanos, ya he dado tantas claves. No, yo estoy repitiendo la palabra, yo no me sé ni una. Entonces, lealtad a Dios, pero por debajo, a usted de pronto no le ha pasado gente con socios que usted ha tenido que están ahí, hermano, felices, los dos van y celebran una comida, y el otro planeando cómo me le quedo con el negocio a este, cómo me le quedo con la mujer, cómo me le quedo con todo. ¿Oh? La cúpula. ¿A quién eran? El Señor los acusa en todo el Primer Testamento de que a los pobres los extraían todo, de que a las mujeres entraban a las casas de la mujer y les robaban todo. ¿A quién era que le roban a ellos? A los pobres que venían de los diferentes países con la plática para ofrecer un animalito a Yahweh. Y a esos eran los que le robaban. Y además, el animal no valía un centavo para Dios porque era un animal con defecto. O sea que le robaban el 100% de la plata del animal, que se lo cobraban a precio total, como si fuera santo, bueno y puro para el sacrificio, y le robaban en el cambio. O sea, le robaban más del 100%.
Ojo, pero profesaban lealtad a Dios con sus barbitas largas. En esa época no usaba, sí, el sumo sacerdote usaba la capuchita. Hoy en día se usan todas esas cosas, pero yo les mostré a ustedes el video de un maestro de la Universidad de Jerusalén, un judío que no cree en el Mesías, que él dice que todo eso es antibíblico, que nada de eso aparece en la Biblia. Entonces, muy importante, pero que por debajo, hermano, la realidad era que traicionaba al Señor. ¿Qué pasó con la culpa? Eso era Judas. Mire la comparación, el hijo de perdición con el hijo de perdición. Hijo del diablo con hijo del diablo. Ojo, personas que así, hermano, traicionaban al Señor o no. Traicionaban al Señor, mataban a los creyentes del Señor, que el Dios eterno mandó a su Hijo para que los trajeran a Él, y ellos se opusieron a que ellos se salvaran. Ojo, muy importante. Dos reinos en oposición: el reino espiritual de Cristo y el reino de espada, físico, de maldad, de templos, de cosas hechas de mano. La muerte de los dos. El uno queriendo que los otros mueran a la maldad y vivan para Dios, y los otros queriendo matar a esos que querían de que Cristo cumpliera con el trabajo que el Padre le entregó de llevarle muchas almas al Señor. Lo dice claramente Isaías 49:6, al Israel, a Cristo. Entonces, por un lado, profesando lealtad al Señor con todas sus túnicas largas, con sus barbas largas, todo, con el poder sobre el templo. Sobre todo lo que tenía que ver con Dios, tenían el poder y la gloria, la majestad, la autoridad, la fuerza y la muerte, sus manos, para quien quisieran, para que firmaran. Sicarios, de ahí viene la palabra sicarios, de toda esa gente que usaban para eso. De esa época es que viene la palabra. Entonces, tremendo, hermanos. Exactos, mire, exactos. Dos hijos de perdición. Dos hijos del diablo. Ojo, que el anticristo supuestamente, o no sé qué, el falso profeta, hijo del diablo. Todo eso, hermano. Muy importante. Al mirar a Judas Iscariote y al hombre de pecado, o el anticristo, o los otros, ambos están dentro de la fe. Ambos. La cúpula estaba en la fe de Yahweh. ¿Por qué le dijo el Señor a la mujer samaritana? Porque él sabía que esa cúpula era corrompida, ya nunca más se adorará en Jerusalén, ya nunca, porque está totalmente corrompido. Ya es Babilonia, como lo dice el Señor en Apocalipsis. Que donde fue, no se acuerda creo que es en Apocalipsis 11. En Egipto, en Babilonia, donde el Señor fue crucificado. Bueno, y lo dice en otras partes. Entonces, al mirar a Judas Iscariote, al hombre de pecado, al anticristo, ambos pertenecen a la fe de Yahweh. Ambos. Al punto que el Señor dijo a la mujer sirofenicia: yo no he venido sino a ellos. ¿A quiénes? A todos los judíos de esa época, a las 12 tribus. A las 12 completas. Eso fue lo que le dijo el Señor en Isaías 49:6. Judá, Israel y las naciones. Pero él le dijo: pero no me da tiempo todavía de nosotros. Por eso Cristo solamente se encargó de los judíos. Y por eso le dijo a la mujer sirofenicia: yo no he venido sino únicamente a las ovejas perdidas. Entonces ahí está el Sanedrín, todos ellos estaban ahí. A esos vino. Ojo, ojo, que esos eran de adentro, igual que Judas Iscariote, de adentro, casados con Yahweh, pero al mismo tiempo lo traicionaban, al mismo tiempo le estaban poniendo la zancadilla por todas partes, hasta acabar con esa fe, y como dijo el sumo sacerdote, con ese nombre, con esa fe y con ese nombre. ¿Qué cosa más grande? Habrá una apostasía más grande hoy en día, que no existe ni existirá nada de eso, porque Jesucristo no va a venir a salvar a nadie. Lo dice claramente Hebreos capítulo 9, versos 26 y 28. Léalo bien en contexto. O sea, derecho así, no hay necesidad de pensar mucho.
Pero cuando vino la consumación de los siglos, cuando se acabó, o sea, los postreros años, los postreros días, dice que con una sola ofrenda, hermano, una sola ofrenda, hizo perfectos a los santificados. Y en el verso 28 dice que Él únicamente viene por los que le esperan, que Él ya no viene sin relación con el pecado, o sea, no viene a salvar a ningún pecador, sino viene por los que le esperan únicamente. Los Apocalipsis por allá dice que el que es justo siga siendo justo y el que no es justo así se quedó. Bueno, cuando venga el Señor va a ser así. Entonces, al mirar estos dos elementos, estas dos unidades, estas dos formas de pensar, estos dos espíritus, el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, Judas, bueno, tienen la misma fe, están bajo el mismo Dios, bajo los mismos mandamientos, bajo las mismas promesas. El mismo Señor viene por ellos en persona a cumplir un pacto con ellos, hermanos. Y ambos, la cúpula y Judas, deciden, ok, estamos aquí, pero por dentro la zancadilla. Por eso Judas lo entregó. Ellos obligaron a Judas a matarlo. Ellos mataron a los profetas, los discípulos, hoy querían acabar con ese nombre. Hermanos, Dios mío, ¿qué van a sacar estos hombres que enseñan tantas cosas hoy tan raras, hermano? ¿Qué van a sacar contra esto? Póngalo, envíelo y que pregunten. Que venimos con la palabra, vamos como los debería, a escudriñar, a ver, si estamos equivocados en algo, gloria a Dios, le pedimos perdón al Señor y nos sujetamos a la verdad bíblica. Bueno, pero esto es verso por verso, sistemático. Pero con todo eso puede estar uno equivocado, porque el único que no se equivoca es el Señor, hermano. Pero estamos ávidos y abiertos de corregir, pero que sigamos en ese rumbo. Pero, ojo, templo más ya no existe, porque tiene que ser de Dios. Tiene que ser de Dios. No más. No más templo de Dios. Entonces Jesús se refirió a Judas como diablo. Juan 6:70 y 71. Jesús les dijo: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. A la cúpula, ojo, miren la relación de hermanitos. Eran hermanos, hijos del diablo los dos, eran hermanos, hijos del mismo padre. Qué coincidencia. El hermanito va a entregar al Señor a otro hermanito. Pero el uno es individual y el otro es una cúpula. Y era uno de los 12. Entonces, qué coincidencia, hermano. Qué coincidencia. Tremendo, bendito sea el Señor, hermanos. Qué coincidencia. Judas, al igual que la cúpula, en vez de ser representante del Señor, hermano, pero ¿cómo así? Es que usted y yo somos representantes del Señor. Cualquier situación, tenemos que, hermano, pedirle al Señor que nos ayude en cualquier situación a representar bien al Señor. La Biblia dice que nosotros, hermanos, somos llamados por el Señor. Como dice en 2 de Corintios. Que el que nos escogió el Señor es el que nos capacita el Señor. Entonces vienen Judas, al igual que la cúpula, en vez de representar al Señor, como dice por allá de la nueva nación, para dar testimonio, hermano, de las virtudes de Cristo, de las virtudes del Padre, hermano, llegó a ser representante del maligno, tanto el uno como el otro. A lo uno y al otro el Señor los llamó hijo de vuestro padre el diablo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. La Biblia dice que Judas, dice el Señor, era del maligno. Y el Señor le dijo a esa cúpula: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Además, el mismo nombre que se usa para el hombre de pecado, que es el mismo anticristo,
es el mismo que se emplea para ambos, hijo de perdición, tanto el uno, Judas, hijo de perdición, como el hombre de pecado, que representa una cúpula, ambos son hijos de perdición. ¿Qué coincidencia? ¿Coincidencia o revelación de la palabra? Mostrándonos la verdad. Juan 17, 12b. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, ojo, Judas, para que la escritura se cumpliese. Así que esta es otra señal que muestra la unidad de este sistema con el hijo de perdición, con el anticristo, cómo son, con el hombre de pecado, cómo son llamados el uno y el otro hijos de vuestro padre el diablo. Todo, la unidad tremenda. Sentados sobre las cosas de Dios, pero estando ahí con Dios, de la mano del Señor, como si fueran fieles a Dios. Todo este sistema, que es semejante a Judas, estaba en operación, igual que Judas, en el primer siglo. Muchos aspectos que lo relacionan. Entonces, este ejemplo muestra que ese hijo de perdición, a esos que el Señor llamó hijo de vuestro padre el diablo, a esos que llamó sinagoga de Satanás, reunión de Satanás, nos muestra que va a ser un sistema que profesa honrar a Dios, que está dentro de Dios, que es parte de la cúpula de Dios, pero que en verdad se opone al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Señor, qué fácil es cuando tu palabra nos explica todo, Dios mío. Qué fácil es, Señor, poder ser diferente, Señor. Poder, Señor, venir como los deberé a escudriñar si lo que nos han enseñado es así o no. No hay pecado en eso, Señor. Muchos les choca porque les mueve sus mentiras. Los desacredita. Pero qué bueno para que nos arrepintamos. Yo soy un desacreditado de esos, porque yo enseñé lo mismo. Dios mío, te doy gracias por el pueblo que está escuchando esta palabra, por la libertad que estás trayendo a mi vida y que vas a traer a la vida de todos aquellos que la entiendan, Señor, porque es tu palabra explicando, traduciendo e interpretando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos.